La idea es hacer una experiencia práctica, ¿verdad?, sobre las leyes básicas de Newton y específicamente trabajar el perfil, ¿verdad?, de movimiento de un cuerpo a través de un plano inclinado sobre la base de la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Entonces, prácticamente asumimos que ahorita el aspecto de la teoría como tal, pues lo dominan la mayoría de ustedes. Creo que ese no es el mayor inconveniente, pero lo podemos revisar luego. Vamos a hacer una experiencia práctica. Ok. Miren al patojo este. ¿Qué es lo que va a hacer el patojo? El siguiente experimento trata de caída libre sobre el plano inclinado. El objetivo es verificar y cuantificar el tiempo en el cual el cuerpo cae libremente sobre el plano inclinado. Para eso necesitaremos los siguientes materiales: una riel metálica de 1 metro con intervalo de distancia marcada de 20, 40, 60, 80 y 100 centímetros de distancia, 2 ladrillos, 2 canicas, una grande, una pequeña y un cronómetro para determinar el tiempo. Entonces, sabiendo eso, procedemos a realizar nuestro experimento. Ponemos ladrillo, la riel encima del ladrillo, formando especie de rampa para que la canica se deslice suavemente por la riel metálica. Ya. Obviamente, a lo que la canica pase por los puntos que hemos marcado como referencia, vamos a determinar con el cronómetro su respectivo tiempo marcado. Entonces, iniciamos con la canica pequeña, primeramente con 20 centímetros. Cronómetro ponemos iniciar, paramos en 20. A mí me ha dado un intervalo de tiempo de 0.70 segundos. Ahora 40 centímetros, iniciar, paramos, 40, me ha dado un intervalo de tiempo de 1.5 segundos. 60 centímetros, nuevamente iniciar, paramos, 60 centímetros, me ha dado un intervalo de tiempo de 1.30 segundos. Nuevamente con 80 centímetros, iniciar, paramos, me ha dado un intervalo de tiempo de 1.55 segundos. Seguimos con 100 centímetros, de igual, punto de partida. ¿Qué es lo que está haciendo él? Midiendo tiempos, ¿verdad? Tiempos de viaje, simplemente eso vamos a hacer. Pero primero, yo traje unas canaletas ahí, ¿verdad? Y adrede no les dice las marcas, sino que vamos a crear grupos de trabajo. Yo digo que de unas 3 personas tal vez, porque somos 18, para 6 grupos. Entonces, si nos reunimos de 3 en 3, vamos a proceder a hacer mediciones, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero? Hay que marcar. Yo sugeriría, tal vez lo vamos a dejar para que cada grupo decida a qué distancia. Yo sugeriría unos 25 centímetros de distancia para que dé un buen tiempo. Hay otro detalle importante. Para tomar el tiempo, entonces se va a tener que coordinar el grupo, ¿no? Porque alguien tiene que lanzar la bola y con el cronómetro del celular, que es la ventaja que todos tenemos de cronómetros, pues vamos a tomar cuando pasen la primera marca, uno de los del grupo, cuando pasen la segunda marca, otro de los del grupo, o puede ser el mismo si tiene con doble marcaje, a efecto de tomar las medidas correspondientes. Vamos a recopilar esa información y ya nos vamos a venir al aula después, ¿verdad? Vamos a probar con un par de objetos esféricos. No me dio tiempo de conseguir otros, eran los que tenía a mano. Vamos a usar canicas así sencillamente. Vamos a usar una esfera que ni está muy redonda, no muy esférica, y también hasta una de aquellas, ¿cómo se llama? Velas de parafina que venden en la Antigua y todo eso, pero que nos puede servir. Entonces, la segunda parte sería pues ya hacer la experiencia de tiempo, medir para cada uno de los objetos, ¿verdad?
hagamos una tabulación, realmente, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, ¿qué fue lo que medimos? Tiempos y distancias. ¿Ok? ¿Qué podemos calcular ahí entonces? Velocidades. Veamos entonces, hagamos una tabla de velocidades. Estos tiempos eran iguales. Estos están acumulados, estos están acumulados de cosas como alguna. ¿Perdón? En el martes se puede trabajar con los de Excel, ¿verdad? ¿Ya tenía Excel? ¿Qué tiempos que son las dos? El primer tiempo a 30 centímetros es 0.33. 3.40. El aluminio es 0.69. La cera, la vela es 0.11. Bueno, al revés. Y la distancia, punto 3. Y la distancia, 0.3. Vos para la conversión, así es, ¿verdad? ¿Cómo es la de radianes a, ¿te acordás de eso? Radianes. 2pi, 2 Igual a 360 a 300, o sea, pi o 180. Sí. La canica es 0.40. La vela 0.56. Y estamos hablando de 36, No, por favor. Ahí estamos hablando. 1.06. Ok, si ustedes observan, aquí tenemos ¿cómo se llama? Una relación para tratar de determinar la aceleración en cada uno de los puntos. Eso sería la derivada o la pendiente de cada punto que tenemos, ¿verdad? De cada gráfico, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos para hacerlo así discreto? Porque solo es un punto, ¿verdad? Se podría hacer por método de triángulos, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sería lo más adecuado para determinar velocidades? Digo, perdón, aceleración. Y el valor que nos tendría que dar debería de ser G, ¿verdad? Entonces, ok. En el caso de, este es el SMA de Studio, que es gratuito, es un freeware y se descarga en 2 minutos, no necesita instalar, él mismo se instala ahí, es muy sencillo. Es parecido al MathCAD, ¿no? Si lo han utilizado. Entonces, podríamos tener, yo aquí tengo los mismos datos, pues, es decir, varios puntos para ir determinando. Esto ya lo tienen ustedes, sus velocidades, ¿sí o no? ¿Sí? Necesitaríamos hacer una gráfica de la tendencia, ¿sí? de esos puntos. La tienen también, ¿no? ¿O sí? Bueno. ¿Cómo podríamos determinar si no se tiene, digamos, ninguna fórmula? Porque el procedimiento clásico sería hacer una correlación
de esos puntos. Obtener la ecuación, lo podríamos hacer vía Excel también, por ejemplo. Y derivar la ecuación. Y esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, si gustan, podemos pasar datos a Excel, ¿no? Eso podría ser para hallar solo la correlación. Ahora, si no, ¿qué otra forma hay para hallar pendientes? A ver, ¿quién recuerda? Por ejemplo, sí, las variaciones. Y hay, yo no sé cuántos puntos. Vamos a ver si aquí está la... Ok, vamos a ver. No, y eso, no me acordé yo de... No. Sí, aquí. Bueno. Hacerlo en forma discreta realmente, ¿sí? Pues es una forma, si gustan lo podemos trabajar así, en forma discreta, hallar para cada... Esa es una forma. Pero recordar ustedes que en matemáticas hay también un método de la relación de 5 puntos. Es más exacto. Hay fórmulas para relacionar 3 puntos de hallar la pendiente del centro. Y hay una de 5 puntos para hallar la pendiente del centro, porque entonces toma en cuenta las tendencias de los puntos. Pero esto es lo más sencillo, es lo más fácil. Si gustan, procedamos a tratar de hallar las aceleraciones entre cada punto. Yo les voy a localizar, si no se tiene una ecuación, por ejemplo, ¿sí? Podemos usar esta, ¿no? Aquí es simplemente relación directa de puntos, pero yo les voy a tratar de ubicar la fórmula. Estas son las fórmulas para 3 puntos. ¿Sí? Claro. Bueno. Esto es el valor que ustedes midieron. ¿Sí? Y la diferencia, el gradiente de distancia, ¿sí? Entre un punto anterior y el punto posterior. Este es para 3 puntos. Entonces usted haya pendientes. En realidad, digamos, es manipulada la fórmula, son equivalentes prácticamente. Es más o menos lo que ustedes estaban trabajando, es esto, es en más y menos. O sea, en otras palabras, fíjense, yo utilizaría, por ejemplo, la primera por una razón. Aquí me da la velocidad, ¿verdad? Este es más bien, sí estaría la velocidad aquí del punto central, del punto anterior y del punto posterior, ¿de acuerdo? Que son datos que ustedes ya tienen. Y el delta, el H es la misma, porque ustedes hicieron marcas del mismo tamaño. Y existe la fórmula de los 5 puntos, que esa sí agarra toda la curvatura, es mucho más exacta, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, la otra opción, Excel. En el MATCAD era más fácil hacerlo, es que el MATCAD sí es con licencia. Cuesta más crear vectores y matrices, pero sí se puede, pero lleva más tiempo, entonces creo que es más rápido buscarlo. De esos datos, ahí, ¿qué encontramos? Que hay un problema en una de las lecturas. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Porque tendría que... Si ustedes observan, yo usaría esta ecuación realmente. ¿Sí? Yo usaría esta ecuación
Porque ¿qué es lo que tenemos de aquí? Velocidad inicial 0, ¿verdad? Entonces, solo suspendemos. Aquí tenemos espacio y tiempo. Sí, entonces de papel, ¿verdad? Viendo la fórmula esta, no la velocidad media, sino la velocidad para cada punto, en base a la ¿cómo se llama? El desarrollo, que lo interesante aquí es ver que la masa, por supuesto que está afectando, pero en las ecuaciones desaparece, que fue la tesis, ¿verdad? de Newton ahí, de tratar de mostrar que la masa no. Yo personalmente tengo algún problema en entender eso porque creo que no es así. Creo que la masa sí influye, pero lo que pasa es que estamos en un campo gravitacional demasiado grande. La Tierra es demasiado grande, entonces una esfera de este vuelo y una chiquita a la Tierra le da lo mismo, pero si pusiéramos a rodar la Luna con una canica no llegan al mismo tiempo a los dos. Esa es la opinión que tengo, pero no lo sé. Habría que mostrarlo, ¿verdad? Sí, está muy complicada la cosa. Pero observemos los datos de uno de los grupos. Pasando a metros, a los segundos y los metros, miren la aceleración que se obtuvo. Primero, no dio una constante como debió de haber sido, ¿no? Porque pues aquí debía de ser la constante la G, ¿sí? Entonces, y si lo graficamos, encontramos otro problema. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto, verdad? ¿Sí? Entonces, le vamos a poner la lineal. Bueno, sí. Con una correlación de un 39%. Si, por ejemplo, ¿qué haríamos realmente en ese sentido para poder mejorar la información? Habría que pensar en eliminar alguno de los puntos. Una sería regresar con un cronómetro y otra vez a hacer las mediciones, pero a lo mejor eliminar algunos de los puntos, porque no hubo una consistencia en la información. Yo no sé si los datos que nos pasaron fue de algún grupo que hizo varias mediciones a la vez, no sé quién era, o de una sola. Una sola medición hicieron, ¿verdad? 3, es promediado, sí. Pues fíjese que aún así con promedio, porque la idea sería hacer por triplicado en todo experimento, mínimo por triplicado, para tener mayor certeza en información. Luego, bueno, pero digamos que se fue así, hay algún problema, aquí lo notamos, observen ustedes este valor, se sale totalmente, probablemente habría como que tratar de quitarlo. Aquí, porque observen, miren, hay una tendencia aquí, ¿no? Está bastante bien, ¿sí o no? 1.27, sí, el 2, exacto, pero el 3 y el 6, bueno, el 1, entonces eso ya da un criterio, pero estamos un tanto lejos del valor teórico. ¿Cuál es el valor teórico? El 9.8. ¿En dónde está el problema? Se supone que las distancias la marcaron muy bien. Ojo con el cronómetro, ¿sí? Tienen que ser mediciones de microsegundos para poder sacarlo con toda la aproximación. Entonces, sí. Sí, usted está diciendo que quiere alcanzar un valor teórico, que es el valor de la gravedad. Sí. No puede. Observe la ecuación. Sí, la componente. Lo hacemos con la componente, lo pasamos al... ¿cómo se llama? Sí, tiene razón, esta no es la de G. Ok. Ahora la gravedad. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer la relación. Simplemente G está hacia acá
Entonces, nosotros vamos a hallar en nuestro ángulo, es este de aquí, es la tangente realmente, ¿verdad? La tangente. Ok. Entonces, yo preferiría, entonces tendríamos que trabajarlo en Lo que estamos buscando. este valor. Sí, ¿verdad? Lo que estamos buscando es la hipotenusa, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, claro, en el triángulo tendríamos, observe, ok. Simplemente, sí, tendríamos lo que hallamos fue esto de aquí, ¿sí o no? Entonces tenemos que dividir dentro del seno del ángulo y ya está. Entonces, ahora, el ángulo era, ¿qué ángulo tuvieron ustedes ahí? Entre 10 y 11. 10. Teta, 10 grados. Hay que pasarlo a radianes, ¿verdad? Sí. Ups. Entonces, así, ¿no? Ups, no quise. El 3.2. Fácil, más fácil. 3 puntos. Ahí está, así. No, era al revés entonces. Al revés. Ah, sí. 180. Entonces ahora. Sí. Sí tiene la función. Ah, es que es en español esto. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Dividido. Bueno, podrían hallar el porcentaje, el margen de error. Bastante bien. Ok, ahí estamos. ¿Sí? Sacamos un promedio. Sí. Clásico promedio, ¿verdad? Para ver qué pasa. Bueno, ¿cuánto le pondría al alumno por hacer esto? 90, sí, claro. De 0 a 20 para hacerlo así. Sí, unos 10. No, está bien. Ahora, ¿dónde estuvo el mayor problema aquí? Decíamos, en el tiempo. La distancia, pues se supone que estuvo bien medido. Entonces, ojo con por eso es que se requieren cámaras, ¿verdad? Pero no está alejado el resultado. ¿Qué margen de error tiene? Un 10% más o menos, ¿verdad? Sí, claro. Estaba sucio con tierra y por supuesto que eso influye. Sí, habría que ver incluso con la esfera, las fotos pero bueno, esto podría dar una idea y más lo importante es cómo se podría mejorar el experimento, ¿verdad? Entonces habría que pensar en eso. Tal vez les pediríamos ahorita por cada grupo, tal vez apunten un par de sugerencias, cómo mejorarían la experiencia para acercarnos, bajar este margen de error del 10%, poder bajarlo a un 3-4% sería ideal. Eso ya es una buena medición, ¿no? Con un margen de error de un 5%. Les vamos a dejar un tiempo para que se pongan de acuerdo, se compartan sus números, etc. Pero mientras yo quería hacerles un anuncio. Circuló la lista de asistencia para que verifiquen su nombre, porque con el nombre que aparece acá es que les vamos a emitir el diploma. Si alguien no está de acuerdo con el nombre, si tiene algún error, lo pueden corregir en la lista. Ese es el primer anuncio. El segundo, que estén atentos al correo electrónico donde les vamos a confirmar
en qué lugar es el segundo laboratorio, porque aquí estamos muy alejados de los laboratorios de física. Yo quiero que vayan a conocer los laboratorios de la universidad y es probable, ahorita estoy tramitando que nos acerquen más, porque a esta hora todavía no hay servicio del busito y entonces sería muy complicado llevarlos y luego regresar acá. Entonces, a través del correo de la Universidad Galileo, ustedes van a recibir en qué laboratorios, pero es muy probable que sea a la par de la iglesia. ¿Han visto la iglesia Santa Delfina? Ahí están la mayoría de laboratorios de la universidad, están los de química, de biología. Tenemos una plancha sísmica de 3x3 donde se pueden simular terremotos, sismos. Y yo quiero que lo conozcan. Hay de todo tipo de laboratorios de ingeniería. No quisimos hacer el taller ahí porque después los profesores pueden decir, pero yo no tengo esto en mi aula. Entonces, por eso fue que ahí se idearon los dos profesores este tipo de práctica con ustedes. Pero ustedes lo van a superar, van a traer unos experimentos geniales, yo sé. La idea entonces es que el otro miércoles a las 2 de la tarde nos demos cita allá, ustedes presenten sus videos y luego vamos a hacer un tour por los laboratorios.